Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este nuevo podcast de tecnología de Belemóvil. Soy Jorge Bernal y os vuelvo a acompañar esta semana con un nuevo tema. El tema de hoy son 8 errores comunes que hay en el desarrollo de proyectos de software. El primer error y el más importante es una toma de requisitos insuficiente o incorrecta. Este es un error que es muy común y suele ser que el cliente tiene una idea de lo que quiere hacer y la persona que está tomando los requisitos no los toma adecuadamente. Pueden ser requisitos insuficientes, o por ejemplo, quiero hacer una calculadora en el sistema sin explicar si es una calculadora financiera, es una calculadora científica o es una calculadora normal. O puede ser simplemente que la persona que está tomando los requisitos no los haya podido extraer correctamente. Ya estuvimos hablando de esto en unos episodios anteriores sobre todo lo que es la parte de gestión de requisitos. Este es uno de los errores principales de los proyectos de software y el por qué muchos de ellos se retrasan. Porque al final yo te he dicho, no me has entendido, etcétera. Entonces, sí es importante el realizar una buena toma de requisitos desde el principio, irla consensuando con el cliente y trabajando como trabajamos con metodologías ágiles, intentar poco a poco ir refinando esos requisitos que se van a ir tomando. El siguiente error que se tiene normalmente en los desarrollos de software es una mala estimación de tiempos. Es muy habitual decir, oye, me dijiste que íbamos a estar 2 meses y ya llevamos 4. ¿Qué es lo que ha salido mal? ¿Qué errores ha habido? ¿Por qué nos hemos retrasado? Entonces, aunque esa estimación de tiempos y del costo muchas veces es algo que se consigue con el tiempo y es un arte y también es un proceso, ¿vale? Para que hay técnicas que nos van a permitir estimar y acercarse bastante a lo que son los tiempos. El tener una mala estimación de tiempos y del costo va a afectar a ambas partes, tanto al cliente como al proveedor, a la empresa que va a desarrollar. Lo que hay que hacer es el revisar antes de aceptar una cotización, ¿vale? Si el presupuesto es correcto y hay que verificar e indagar los siguientes puntos. Desde el punto de vista del cliente, es saber si el proveedor tuvo reuniones conmigo suficientes para poder realizar un preanálisis de qué es lo que se necesita. Además, si pidió acercarse al cliente también para resolver alguna duda que se tuviese sobre el software. Si pidió alguna documentación adicional para ayudarle a estimar tiempos y costos. Si además hizo una presentación de esa cotización y de los requisitos para saber si eran los correctos o no. Y además, si en esa reunión expresó y entendió qué es lo que necesita el cliente. Si una vez que se ha visto estos puntos, si cualquiera de ellos no ha estado presente durante ese proceso, puede ser uno de los indicios de que ese proyecto tiene un alto riesgo de sufrir cambios durante la ejecución del mismo. Y estos cambios van a afectar tanto al tiempo como al coste. Y aún si no se está convencido, es bueno preguntar al proveedor cuál fue la técnica de estimación que utilizó para realizar la cotización. Dentro de estas técnicas, pues hay puntos de función, casos de uso, juicio experto, o combinación de varias anteriores. Es importante ver que una mala estimación que no se detecta a tiempo va a hacer que tanto el cliente como el proveedor van a vivir una experiencia complicada durante el proyecto. El tercer punto que hay es una insuficiente administración de los riesgos. ¿Qué es un riesgo dentro de un proyecto de software? Pues un riesgo es un evento o una condición incierta que, si ocurre,
va a tener efecto en algún menos uno de los objetivos del proyecto, ¿vale? Hay distintos tipos de riesgo y dentro de la clasificación podemos ver los siguientes, y eso puedes utilizarlo para preguntar a tu proveedor. Lo primero es ver los riesgos asociados con los usuarios, que incluyen falta de compromiso de la alta gerencia de la organización y una insuficiente participación de los usuarios, y esto es muy común. Y estos factores no están siempre al alcance de solucionar por el jefe de proyecto. Otros son factores de riesgo asociados a este jefe de proyecto, incapacidad para juzgar el alcance del sistema debido a una pobre identificación de la funcionalidad requerida. Estos son factores que sí debe ser controlado por el jefe de proyecto. Otro riesgo puede ser los factores asociados a la ejecución del proyecto. Puede ser un personal inadecuado en el desarrollo, una metodología de desarrollo inapropiada, fallas en la definición de roles y responsabilidades del equipo de desarrollo, una pobre planeación y control del proyecto. Todos estos factores sí deben también ser considerados y controlados por el jefe de proyecto. El siguiente punto que tenemos de riesgo son factores de riesgo asociados al entorno, que se enfoca principalmente en los cambios de gerencia organizacional y que pueden afectar al proyecto. Estos factores, el segundo y el tercero, son los que realmente van a afectar a que los proyectos puedan ser culminados en tiempo y con el presupuesto previsto, y son los que van a depender del proveedor. El resto, el proveedor no tiene control sobre ellos, ¿vale? Sobre los usuarios, sobre el apoyo por parte de la gerencia, y lo que hay que hacer es gestionar esos puntos de riesgos asociados a la idea del proyecto y a la ejecución del proyecto. Con esto lo que hacemos es que esos proyectos estén ejecutados con alcance totalmente definido y unos requisitos también definidos, ¿vale? Y eso va a hacer que el proyecto se pueda culminar exitosamente. El cuarto punto es escatimar el control de calidad. Es importante que el aseguramiento de la calidad sea una etapa primordial en un proyecto de software. En esta etapa se va a poder validar los puntos que pueda tener el sistema con problemas y que son cruciales en la operación de un negocio y son los que debe resolver el software. Nosotros normalmente destinamos al menos un 30% del tiempo total del proyecto para lo que son las pruebas de software. Estimar un tiempo menor en pruebas no es recomendable, ¿vale? Normalmente no es posible garantizar que el software puede realizar todo lo esperado de manera correcta, aun siendo la funcionalidad que se va a validar muy conocida, ya que cada proyecto tiene variables diferentes y es importante el preguntar y el saber cuánto tiempo se va a dedicar a este aseguramiento de la calidad y cuándo se va a ejecutar. Es importante además revisar y pedir lo que son los documentos que respalden la ejecución de las pruebas y al menos las siguientes pruebas, lo que es lo mismo, da igual que sean proyectos en cascada o proyectos ágiles. Hay que disponer del plan de pruebas, todo lo que es el diseño de los casos de prueba, la ejecución de esos casos de prueba y finalmente, una vez que se va a entregar, la validación de las pruebas integrales y ver si se realizan pruebas automatizadas. Este último no es obligatorio tenerlo, pero sí es deseable porque lo que va a permitir es que se puedan realizar pruebas de regresión cada vez que se hagan cambios en el software. Además, otra de las recomendaciones es validar si la empresa que se va a contratar para hacer el desarrollo tiene un área de calidad que se responsabilice y que tenga una metodología para realizar esas pruebas, ya que el no tenerla va a afectar negativamente los resultados del software, ya que los defectos y los errores van a ir saliendo ya en producción
cuando este equipo debería encontrarlos antes. Y cuanto más tarde se localicen los errores, mucho más costoso va a ser el solucionarlos. De forma tal que es importante, si se va a hacer un desarrollo, preguntar si la empresa dispone de un área de calidad. El quinto error común que se tiene es tener un diseño inadecuado del software. Si bien es cierto que sin un buen análisis no se puede tener un buen diseño, normalmente son actividades que van juntas, no todo es dependiente del análisis. Yo puedo tener el mejor de los análisis hechos, ¿vale? Pero tener un diseño deficiente, utilizar una arquitectura ineficiente, una base de datos que no sea la correcta, un modo de comunicaciones ineficiente. Entonces, es muy importante que los clientes, y es una recomendación que hacemos, estén pendientes de qué entregables se van a tener en cada una de las fases. Es bueno tener prototipos iniciales de lo que va a ser el interfaz del usuario, y se pueden tener también diagramas de la base de datos, identificar qué es lo que se va a tener, un diagrama del sistema, ver la arquitectura, etc. No siempre es fácil interpretar los entregables, ¿vale? Pero utilizando las metodologías ágiles, utilizando lo que son las historias de usuario y utilizando prototipado y otros sistemas, eso va a permitir que el usuario pueda ver si el diseño se adecua a lo que él va a necesitar. Hay que tener en cuenta que el diseño al final es el esqueleto del proyecto, y cualquier error no detectado en esa fase de diseño o detalles que no se han contemplado pueden llevar a que el proyecto termine fallando o siendo un proyecto complejo. El sexto punto es confiar demasiado en tecnologías o herramientas o frameworks con los que no se ha trabajado previamente. Eso no siempre se está aplicando para la gente que desarrolla software. Mucha gente lo que dice: ha salido un nuevo framework, ha salido un nuevo sistema y enseguida lo quiero aplicar al sistema. Nosotros preferimos ser más conservadores y ver las cosas que realmente ya están probadas y funcionando. Normalmente no pasamos, incluso con frameworks que estamos utilizando, cuando se actualizan, no pasamos a las nuevas versiones hasta que no ha pasado cierto tiempo y hemos visto que está estable. Las buenas tecnologías o herramientas siempre tienen un momento de despliegue. Hay muchas que se quedan, otras empiezan con fuerza y terminan desapareciendo. Es importante que cuando se decida cuál es la herramienta o la tecnología que se va a utilizar para construir el proyecto, tenerla identificada y saber por qué se va a utilizar, por qué se ha seleccionado. Hay veces que esas herramientas pueden generar unos costos por licenciamiento. Hay que ver qué soporte puede dar tanto la empresa que desarrolla como el propio fabricante. La aceptación de la misma que tienen en el mercado, porque podemos una tecnología que es muy buena, pero al final no la conocen y luego no voy a encontrar gente que me dé soporte, voy a quedarme ligado al proveedor, y si esa solución, esa herramienta que se está utilizando no tiene soporte, es probable que con el tiempo termine desapareciendo. Es ver, como está comentando, qué aceptación tiene en el mercado, qué nivel de conocimiento, ¿vale? Porque eso es lo que me va a permitir más adelante es ver qué ajustes puedo hacer o qué mejoras. No recomiendo nunca ser un conejillo de indias y ver que tu proveedor de desarrolle tu proyecto con herramientas que acaban de salir, que no han sido usadas o de reciente creación. Muchas son muy buenas y despliegan cosas buenas, pero hay otros casos que desaparecen inmediatamente. El séptimo punto de los errores comunes que hay en los desarrollos de software es una motivación débil del equipo.
hay que ver cuando estamos hablando de personas, la motivación es un aspecto que se debe tener siempre en cuenta y hay que cuidar a los miembros del equipo de desarrollo. Si el personal está totalmente motivado, eso puede garantizar en gran medida el éxito del proyecto, ya que el equipo va a desarrollar con toda plenitud y hacen suyo la labor de desarrollo, el proyecto, y dan lo mejor de sí, generando un producto estable y de calidad. Es importante que el jefe de proyecto se dé cuenta de que el equipo está motivado o no y tiene que conocer la personalidad de cada uno de ellos. Hay que leer esas señales de si están motivados o no, incluso hasta el lenguaje corporal de las personas. El cliente aquí no va a tener mucho que hacer, pero sí debe seguir al equipo, ver. Nosotros al trabajar con metodologías Scrum, se habla con el equipo, se va viendo y es fácil ver la motivación que tiene el equipo de desarrollo simplemente por el lenguaje que van a utilizar o la forma de ser. Si se ve que el equipo se está desmotivando, hay que ver la forma de volverle a motivar. Muchas veces la motivación no es solo un tema económico, o sea, puede ser un tema de retos del cliente, de identificar cómo debe ser el proyecto, retos tecnológicos, etc. Entonces, es algo crucial, ¿vale? Ya que las personas más interesadas en sacar el producto pueden ser los propios desarrolladores y hay que ver, porque hay veces que es el propio equipo del cliente el que no genera la motivación y el que hace que baje la motivación. Y sí me ha ocurrido más de una vez el ver que tú te estás matando por sacar un proyecto y que la gente del cliente no tiene el mismo interés. Entonces, sí es importante el ver cosas como esas para poder ir avanzando. Hay que ir viendo, ¿vale? Al final que las personas estén motivadas por las dos partes para poder generar el proyecto y, entre otras cosas, es ver el equipo que está trabajando, ver cuánto tiempo lleva trabajando junto, cómo están, etc. Y finalmente el último punto, el octavo, es añadir más personal a un proyecto atrasado. Y este es un problema habitual. Yo digo siempre, hay un ejemplo muy claro, es una embarazada tarda 9 meses en tener un niño, 9 embarazadas no lo hacen en un mes. Es importante saber quién es el equipo que está asignado a un proyecto y estar en contacto con el equipo continuamente. Si uno de los elementos tiene que salir o es necesario incluir a otros miembros por atraso o por temas de complejidad, eso al final lo que va a agregar es en el equipo una dinámica diferente. Si añado nueva gente, tengo que enseñarles cómo está el proyecto, cómo se está desarrollando, cómo se está haciendo, integrarles dentro del equipo, de la dinámica, etc. Es recomendable que esa persona que se tenga que hacer pues haga dinámicas o haga funciones o labores que no tengan que ver tanto con el funcionamiento directo del equipo en un principio que ya está trabajando integrado. O sea, pues va a tener una curva de aprendizaje larga. No puedes decirle a alguien que acaba de entrar, pues tienes que empezar a hacer lo mismo que estaba haciendo la persona que ya llevaba 3, 4, 5 meses en el proyecto. Una vez que ya haya avanzado en esa curva de aprendizaje, se irá integrando en el equipo e irá funcionando. Entonces, es importante ver todos estos cambios que pueda ir habiendo en los equipos de desarrollo y saber que no siempre agregar nueva gente al equipo va a hacer que el desarrollo se termine antes. Con esto hemos terminado este podcast de hoy sobre los 8 errores comunes en proyectos de desarrollo de software. Como siempre les digo,
estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sobre proyectos de desarrollo de software o si queréis que os podamos apoyar en desarrollar vuestro proyecto. Podéis contactarnos en nuestra web www.belemobile.com y ahí en la hoja de contacto, ¿vale?, o en el teléfono que viene en la página, podéis contactarnos para cualquier cosa que necesitáis. También, si queréis añadir, en la parte inferior podéis añadir comentarios en el podcast que intentaremos resolverlos en podcasts posteriores. Y con esto terminamos hoy. Gracias por escucharnos. Agradeceríamos que nos dieseis 5 estrellas en iTunes o en las plataformas que nos estéis escuchando y pongáis vuestros comentarios. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches.